Mi hijo lo vendió para un viaje a París con su esposa. Pero una llamada telefónica a la mañana siguiente lo cambió todo. El hombre al teléfono dijo que tenía el auto de Janice. Dijo que había algo que mi esposo quería que yo supiera, algo que ocultó antes de morir. Mi nombre es Carol y así es como mi esposo muerto salvó mi vida y le enseñó a mi hijo y a su esposa una lección que nunca olvidarán. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, volvamos a la historia. La puerta del garaje estaba abierta. Eso fue lo primero que noté. Paraba en mi cocina con el café enfriándose en mis manos. La miré a través de la ventana sobre el fregadero. Solo miré, la puerta enrollada hacia arriba, el espacio interior oscuro, incluso con la luz de la mañana entrando. Janice nunca la dejaba abierta. 43 años de matrimonio, y nunca una vez dejó esa puerta abierta durante la noche. Pero Janice ya no estaba. 8 meses ya. Dejé el café, caminé hacia la puerta trasera, la abrí. El aire de primavera me golpeó. Cálido para abril. El tipo de mañana en que Janice ya habría estado ahí afuera, inclinado sobre ese auto con un trapo en la mano. Crucé el patio. El césped necesitaba corte. Seguía pensando en llamar a alguien. El concreto estaba frío bajo mis pies. Había salido en pantuflas. La mancha de aceite en el centro del piso del garaje era oscura y familiar. 20 años del mismo auto estacionado en el mismo lugar dejan una marca, pero el lugar estaba vacío ahora. Solo vacío. Me quedé ahí mirando nada. El banco de trabajo a lo largo de la pared trasera estaba exactamente como Janice lo había dejado. Sus herramientas colgaban en el tablero de clavijas, cada una delineada con marcador negro para que supiera dónde iba. Su caja de herramientas roja estaba cerrada sobre el banco. Su diario de trabajo yacía abierto al lado, páginas llenas de su letra pequeña y cuidadosa. El auto no estaba. Mi pecho se apretó. Puse mi mano en el marco de la puerta y respiré. Por la nariz, por la boca. 43 años como enfermera y todavía usaba las mismas técnicas que enseñaba a los pacientes en la UCI. Respirar, pensar, actuar. Pero no podía pensar más allá del espacio vacío. Caminé al banco de trabajo y tomé el diario. La última entrada estaba fechada 3 semanas antes de que Janice muriera. Su letra parecía cansada, las letras más sueltas de lo usual. Casi terminado. 20 años en esta belleza. No puedo esperar a enseñarle a Carol a manejarla correctamente. Nuestro viaje por carretera de jubilación comienza el próximo verano. Cerré el diario, lo puse de vuelta en el banco exactamente donde había estado. El garaje todavía olía a él. Aceite de motor y cuero viejo y ese jabón de manos naranja que usaba. Podía verlo aquí. Casi podía oír la música que ponía en esa vieja radio. Rock clásico. Cantaba junto cuando pensaba que no lo escuchaba. Un motor de auto sonó afuera en Oakwood Drive. Me giré. El BMW negro de Brian entró en mi entrada. Arrendado, no comprado. Me lo había dicho en Navidad, como si debiera impresionarme. Mi hijo salió del lado del conductor. 38 años, y todavía no me miraba a los ojos cuando sabía que había hecho algo malo. Incluso desde el otro lado del patio, podía verlo. La forma en que encorvaba los hombros, la forma en que metía las manos en los bolsillos. La puerta del pasajero se abrió. Vanessa salió. Estaba perfecta como siempre. Cabello liso y oscuro, gafas de sol de diseñador, ropa que probablemente costaba más que mi cuenta del supermercado. Se quedó junto al auto y me miró parada en el garaje.
Incluso con las gafas de sol, podía sentir que me observaba. Brian caminó hacia mí, se detuvo al borde de la entrada. Mamá, esperé. Necesito hablar contigo sobre algo. ¿Dónde está el auto, Brian? Su mandíbula se tensó. De eso es de lo que necesito hablar. ¿Dónde está? Lo vendí. Las palabras cayeron, pero al principio no tenían sentido, como si hubiera hablado en otro idioma y mi cerebro necesitara tiempo para traducir. ¿Qué? Lo vendí ayer. Miró el garaje vacío, luego al suelo. Necesitaba el dinero. Vanessa ha estado planeando este viaje a París por meses. Es importante para sus conexiones de negocios. No podía decepcionarla. La tensión en mi pecho se extendió. Mis manos temblaban, así que crucé los brazos. Ese era el auto de tu padre. Solo estaba ahí sentado. Su voz se puso defensiva más fuerte. Papá se fue. Mamá, ni siquiera lo manejas. Era de él en pasado. Brian finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos en los bordes. Cansados. Conseguí un buen precio por él también. 15,000 pesos. Eso es justo para un auto tan viejo. 15,000 por un auto en el que Janes había pasado cada fin de semana trabajando. Por un auto que había restaurado pieza por pieza durante 20 años. Por un auto que había prometido que se quedaría en la familia. Quería gritar, quería agarrar a mi hijo y sacudirlo hasta que entendiera lo que había hecho. Pero 43 años en la UCI me enseñaron a mantener la voz firme, incluso cuando todo dentro se estaba rompiendo. ¿Cuándo lo tomaste? Ayer por la tarde. Estabas en la tienda. Todavía tenía su llave. La de cuando vivía aquí, antes de mudarse, antes de conocerla. Nunca le pedí que me la devolviera. Janes siempre dejaba el garaje sin seguro. Decía que quería poder entrar rápido si se le ocurría algo. Deberías haberme preguntado. ¿Habrías dicho que sí? No, no lo habría hecho. Vanessa se acercó entonces. Se movía como si fuera dueña de la entrada, del patio, de toda la calle, se paró junto a Brian y puso su mano en su brazo. Sus uñas eran rojas y perfectas. Carol, no estamos discutiendo esto. Está hecho. El auto está vendido. Nos vamos a París mañana. La miré, realmente la miré. Había estado casada con mi hijo por 2 años, y todavía no la conocía. No sabía dónde creció o qué hacían sus padres o nada real sobre su vida antes de Brian. Sonreía mucho, pero nunca llegaba a sus ojos. Esto es entre mi hijo y yo. Soy su esposa. Lo que está entre tú y él está entre todos nosotros. Su voz era agradable, razonable, como si estuviera explicando algo simple a alguien lento. Brian necesitaba ese dinero. El auto estaba sin usar. Tenía sentido venderlo. Era de su padre. Su padre está muerto. Lo dijo plano. Como un hecho, y Brian está tratando de construir una vida. Los dos lo estamos. Seguramente lo entiendes. No confiaba en mí misma para hablar. Solo miré a Brian. No volvería a encontrar mis ojos. La mano de Vanessa se quedó en su brazo. Posesiva. Bueno, te enviaremos fotos desde París, dijo Vanessa. Sonrió. Te encantaría allá. La arquitectura, los museos, muy romántico. La crueldad casual de ese comentario como si no supiera lo que estaba diciendo. O tal vez sí lo sabía. Brian cambió el peso. Deberíamos irnos. Todavía tenemos que empacar. Sí. Vanessa tiró suavemente de su brazo. Tenemos un vuelo temprano.
caminaron de vuelta al BMW. Brian miró hacia atrás una vez, solo una vez. Me vio parada ahí en el garaje de Janice con los brazos cruzados y las pantuflas puestas. Luego entró al auto. La ventana de Vanessa bajó. Cuídate, Carol. Nos vemos cuando regresemos. El BMW retrocedió de la entrada y se alejó. Miré hasta que dobló la esquina al final de Oakwood Drive. Entonces estuve sola. Volví al garaje, me paré en el centro donde estaba la mancha de aceite. El silencio era diferente sin el auto, más vacío. El sol de la mañana entraba por la puerta abierta e iluminaba el polvo en el aire. Tomé el diario de Janice otra vez, lo abrí en esa última entrada. Leí sus palabras sobre enseñarme a manejar, sobre nuestro viaje por carretera de jubilación, sobre 20 años de trabajo finalmente terminados. Su taza de café todavía estaba en el estante, manchada por años de uso, el mango desgastado suave. La había lavado después de que murió, pero no pude obligarme a guardarla. Todo estaba ahí excepto el auto, sus herramientas, su banco de trabajo, su radio, el olor a él en cada rincón, y el espacio vacío donde debería haber estado el Shelby. Cerré el diario y lo sostuve contra mi pecho. El sol estaba más cálido ahora. En algún lugar calle abajo, un perro ladró. Un cortacésped se encendió. Sonidos normales, mañana normal. 8 meses siendo viuda, y pensé que había llorado todas las lágrimas que había. Pero parada en ese garaje sosteniendo el diario de Janice, mirando el espacio vacío que nuestro hijo había dejado, la sentí venir de nuevo. Cerré la puerta del garaje con llave, apagué la luz, caminé de vuelta a la casa con el diario todavía en mis manos. El espacio vacío donde debería estar el Shelby parecía una herida. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Había estado despierta desde las 4. Estaba sentada en la mesa de la cocina con el diario de Janice abierto frente a mí. Había estado leyendo la misma página una y otra vez. La donde documentaba el reemplazo del carburador, su letra tan cuidadosa, sus medidas exactas. El teléfono siguió sonando. Número desconocido. Casi no contesté. Hola, señora Bennett. Una voz de hombre áspera en los bordes como si hubiera estado llorando. Soy Tom Graves de Graves Classic Auto. Tengo el auto de su esposo. Me senté más derecha. ¿Qué? ¿El Shelby? Su hijo lo trajo el miércoles. Necesito que venga al concesionario, por favor, ahora mismo si puede. Hay algo que Janice quería que usted supiera. Mi cerebro trató de darle sentido a las palabras. No entiendo. Dennis era mi amigo, un buen amigo. Su voz se quebró. Estuve en su funeral. Debería haber hablado con usted entonces, pero no pude. Lo siento. Por favor, señora Bennett, ¿puede venir? Lo recordé ahora. Vagamente, un hombre parado al fondo en la funeraria, cabello gris, traje oscuro. Se había ido antes de que pudiera saludar a nadie. ¿Dónde está? Me dio la dirección. Área industrial al este de la ciudad. La anoté en el reverso de un sobre. Estaré ahí en 30 minutos. Me vestí, jeans y un suéter. Encontré mis llaves, manejé a través de la ciudad con las manos apretadas en el volante. El tráfico matutino era ligero. Pasé el hospital donde había trabajado por 40 años. El estacionamiento ya estaba lleno. El área industrial era todo concreto y edificios de metal. Encontré Graves Classic Auto al final de una calle larga. El edificio era limpio, moderno. Filas de autos vintage estaban en el lote delantero detrás de una cerca de cadena, todos brillando bajo el sol temprano. Un hombre estaba parado afuera de la entrada principal. Cabello gris, tal vez 65,
jeans y una camisa de botones. Me estaba esperando. Estacioné y salí. Caminó hacia mí. Sus ojos estaban rojos. Señora Bennet, gracias por venir. ¿Eres Tom? Sí. Extendió su mano. La estreché. Su agarre era firme, pero su mano temblaba. Soy Tom Graves. Su esposo salvó mi vida hace 25 años. Esperé. Miró al suelo, tomó una respiración. Necesitaba un préstamo para negocios. Tenía el sueño de abrir este lugar. Ningún banco me tocaba. Mal crédito, sin garantía, solo un sueño y mucho coraje. Miró hacia arriba. Dennis firmó como coaval para mí. Arriesgó su propio crédito y ahorros por un extraño. Le pagué cada centavo, pero la deuda iba más allá del dinero. Nunca me lo dijo. No lo habría hecho. Así era Dennis. Tom se secó los ojos. Este concesionario existe por él. He sido exitoso. Construye una buena vida. Todo porque su esposo creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Cuando su hijo trajo ese Shelby el miércoles, lo supe en el segundo que lo vi. La voz de Tom se puso ronca. Janice hablaba de ese auto cada vez que nos encontrábamos. Ferias de autos, subastas, me mostraba fotos en su teléfono. Me contaba sobre el progreso. Estaba tan orgulloso de él. Brian dijo que lo vendió. Lo hizo, a mí. Tom se veía enfermo. Su hijo no tenía idea de lo que estaba vendiendo. Le pregunté si sabía el valor. Dijo que 15,000 sonaba justo. Mi estómago se hundió. ¿Cuánto vale realmente? Tom encontró mis ojos. Alrededor de 180,000 pesos. Es un Shelby GT 500.967 documentado, uno de 2048 que se fabricaron. Janice lo restauró a calidad de museo. El número no tenía sentido. No podía tener sentido. 180,000. Sí, señora. Brian lo vendió por 15. Sí. Me senté en la acera. Solo me senté. Tom se sentó a mi lado. Nos quedamos así por un minuto. Ninguno de los dos hablando. Lo compré de él, dijo Tom finalmente. Le pagué los 15,000 porque estaba desesperado. Dijo algo sobre un viaje a París con su esposa. Pero señora Bennet, ese auto nunca fue mío para quedármelo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque Janice me hizo prometer hace 2 años. Tom se puso de pie, extendió su mano para ayudarme a levantarme. Ven adentro. Hay algo que necesitas ver. Me llevó a través del edificio hasta el garaje. El espacio era enorme. Pisos blancos, luces brillantes arriba. 3 autos estaban en fila bajo cubiertas. Tom se detuvo en el último, retiró la cubierta. El Shelby estaba ahí brillando, pintura burdeos perfecta, cromo reluciente. Caminé hacia él lentamente, puse mi mano en el capó. El metal estaba frío y suave. Podía sentir a Janice en cada línea. Abrí la puerta del conductor, me senté en el asiento de cuero. Olía como el garaje en casa. El volante estaba desgastado donde sus manos lo habían agarrado. Tom se apoyó en el marco de la puerta. Hace 2 años, Janice me pidió que lo ayudara a instalar algo. Un compartimento oculto. Miré hacia arriba. ¿Por qué? Dijo que si algo le pasaba, necesitaba asegurarme de que tú supieras sobre él. Me hizo jurar. Tom señaló el tablero detrás de la radio. No miré adentro. Dijo, esto era para ti y solo para ti. Mi corazón latía fuerte.
Tom me mostró cómo soltar el panel. Presiona aquí, tira allá. La cara de la radio se soltó, y detrás había un espacio, oscuro y oculto. Tom retrocedió, salió del garaje, me dejó sola. Metí la mano en el compartimento, mi mano tocó papel. Saqué una carpeta manila, gruesa y pesada. Debajo había un sobresellado, mi nombre en el frente con la letra de Janes, y al fondo, una pequeña caja de madera con una llave adentro. Abrí el sobre primero. La letra de Janes llenaba la página. Fechaba 2 meses antes de que muriera. Carol, si estás leyendo esto, me fui. Lo siento por no habértelo dicho mientras estaba vivo. Habrías querido manejarlo juntos, y lo sé, pero necesitaba protegerte de esto hasta tener pruebas. He estado investigando a Vanessa por 18 meses. No es quien dice ser. Su nombre real es Vanessa Cortland. Lo ha hecho antes, 2 veces que he encontrado hasta ahora. En esta carpeta está todo lo que he reunido. Fotos, documentos, información de contacto de sus víctimas anteriores. Sus historias son las mismas. Apunta a hombres con padres envejeciendo y activos familiares. Va a apuntar a nuestra casa, Carol. Ese es su patrón. Convencerá a Brian de que estás declinando, de que necesitas cuidado, de que la casa debería venderse. Luego desaparecerá con el dinero. La confronté una vez con cuidado, observando su reacción. Es muy buena en lo que hace. Brian no lo ve. No me creerá sin pruebas irrefutables, y todavía no las tengo. La llave en esta caja es para nuestra caja de seguridad en First National. Caja 447. Adentro están certificados de acciones que compré en 1994 como favor a un paciente. Verifica el valor actual. Estás cuidada financieramente. Tom sabe llamarte si algo le pasa a este auto. Es un buen hombre. Confía en él. Protégete. Protege a nuestro hijo. Él también es una víctima en esto. Te amo. Todavía te estoy protegiendo, Janice. Lo leí 2 veces, mis manos temblando. Dennis sabía. Sabía sobre Vanessa. Pasó 18 meses investigándola. Murió antes de poder terminar. Abrí la carpeta manila. Adentro había fotos. Vanessa en una boda con un hombre diferente. Mayor, cabello gris. Otra foto. Boda diferente. Hombre diferente. Certificados de matrimonio. Copias. Vanessa Cortland casada con Stanley Wright, Phoenix, Arizona. Junio de 2019. Vanessa Cortland casada con George Murphy, Tampa, Florida. Marzo de 2021. Recortes de periódico. Hombre local reporta ahorros de vida de madre anciana robados por nuera. Otro. Negocio familiar vendido en caso sospechoso de fraude. Páginas de la letra de Janes. Notas sobre el comportamiento de Vanessa. Preguntas que había hecho sobre nuestra casa, sobre mi salud, sobre nuestros activos, fechas y horas. Al final, información de contacto, números de teléfono, Stanley Wright, Phoenix, George Murphy, Tampa. Nota final de Janes al fondo. Necesito más pruebas concretas antes de decirle a Brian. No me creerá sin ellas. Es demasiado hábil. Si estás leyendo esto y me fui, por favor termina lo que empecé. Protege a nuestro hijo. Cerré la carpeta, la sostuve contra mi pecho. 8 meses pensando que sabía todo sobre nuestra vida juntos. 8 meses extrañándolo y llorándolo. Él había cargado esto solo. Las lágrimas vinieron entonces, no silenciosas. Sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo.
Me senté en el auto de Janet sosteniendo su archivo de investigación y lloré por todo lo que intentó hacer. Tom regresó después de unos minutos, se paró en la puerta, no dijo nada, solo esperó. Me sequé la cara, salí del auto, lo miré. Me estaba protegiendo incluso después de muerto. Tom asintió. Así era Dennis. Necesito llamar a estos hombres, Stanley y George. Necesito saber qué les pasó. Puedes usar mi oficina. Toma todo el tiempo que necesites. Miré el Shelby, el auto en el que Dennis pasó 20 años construyendo. Al compartimento secreto que instaló con Tom, a la investigación que dejó para que yo terminara. No se va a salir con la suya. No, dijo Tom. No lo hará. Stanley contestó al tercer timbre. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado esperando esta llamada por años. Estaba en la oficina de Tom. La puerta cerrada. Teléfono en altavoz para que Tom pudiera ser testigo. Mis manos temblaban mientras marcaba. Hola, señor Wright. Mi nombre es Carol Bennett. Estoy llamando porque mi hijo está casado con una mujer llamada Vanessa Cortland. Largo silencio del otro lado. Luego un suspiro pesado. Me preguntaba cuándo llegaría esta llamada. Agarré el borde del escritorio de Tom. ¿Puede contarme qué pasó? Stanley tenía 58 años. Contó su historia lentamente, cada palabra cuidadosa, como si hubiera practicado qué decir si alguien alguna vez preguntaba. La conoció en la primavera de 2019 en el centro comunitario donde su madre era voluntaria. Vanessa ayudaba a organizar eventos. Encantadora, atenta, empezaron a hablar. Parecía genuinamente interesada en él. Su esposa había muerto 3 años antes. Él estaba solo. Salieron. Ella era paciente, comprensiva, lo hacía sentir visto de nuevo. Se casaron 6 meses después. Su madre tenía preocupaciones. Dijo que algo se sentía mal. Stanley lo descartó. Pensó que estaba siendo sobreprotectora. Después de la boda, Vanessa empezó con pequeños comentarios. Tu madre parece estar desacelerando. ¿Lo has notado? Olvidó mi nombre ayer. ¿Es normal? Estoy preocupada por su conducción. ¿Y si algo pasa? Stanley empezó a notar cosas que antes no había notado. El envejecimiento normal de repente parecía declive. Vanessa encontraba artículos sobre demencia, los dejaba donde Stanley los viera, artículos sobre caídas en ancianos, riesgos de lesiones. Con los meses, construyó un caso de que su madre no estaba segura. Luego encontró una residencia de cuidado de memoria, la mejor del estado. Se merece lo mejor, 20,000 pesos al mes. La única forma de pagarlo era vender la casa de su madre. Stanley convenció a su madre de que era por su seguridad. Vendieron la casa en la que había vivido por 42 años. 280,000 pesos. El dinero fue a una cuenta conjunta con Vanessa. Su madre se mudó a la residencia unos meses después de la boda. 2 semanas después, Vanessa desapareció. Vació la cuenta. Cada centavo, no dejó dirección de reenvío, cambió su número de teléfono. Stanley intentó rastrearla, presentó reportes a la policía, pero el dinero estaba en una cuenta conjunta, técnicamente legal. Su madre murió 6 meses después. La voz de Stanley se quebró. Ella seguía preguntando cuándo podía volver a casa. Yo le seguía diciendo pronto, pero ya no había casa y no había dinero para conseguirle una. Cerré los ojos. Lo siento. Mamá estaba bien, señora Bennett. Un poco olvidadiza, pero bien. No necesitaba ese lugar. Necesitaba su hogar. Hizo una pausa.
Sea lo que sea que Vanessa le esté diciendo a su hijo sobre usted, no lo crea. Documente todo. Empezará pequeño, pequeños comentarios sobre que usted olvida cosas, está cansada, luego escalará. Gracias por contármelo. Deténgala, dijo Stanley. Por favor, no deje que le haga a otra familia lo que le hizo a la mía. Colgué, me quedé ahí mirando el teléfono. Tom me trajo agua. La bebí, marqué el segundo número. George Murphy contestó inmediatamente. George Murphy. Me presenté. La misma apertura, suspiró. Vanessa Cortland. Sí, he estado esperando que alguien llame. George tenía 61 años. Su historia era diferente, pero el patrón era el mismo. Conoció a Vanessa en el funeral de su padre a principios de 2021. Ella estaba ahí apoyando a una amiga, dijo. Encontró a George después. Expresó condolencias. Entendía el duelo. Dijo que ella también había perdido a alguien. Hablaron por horas. Lo ayudó en el momento más oscuro. Empezaron a salir un mes después. Sus amigos dijeron que era demasiado pronto. No le importó. Vanessa hacía el duelo soportable. Se casaron 8 meses después. Su padre había tenido un pequeño taller de reparación de autos por 40 años. George lo heredó pero no quería manejarlo. Demasiados recuerdos. Vanessa sugirió venderlo. Es demasiado estrés. Véndelo. Tomaremos el dinero, viajaremos, sanaremos juntos, empezaremos de nuevo. Tenía sentido para George en ese momento. Vendieron el taller por $195,000. El dinero fue a una cuenta conjunta. 3 días después de que el cheque se cobrara, Vanessa se fue, desapareció por completo. George la rastreó a través de registros de tarjetas de crédito hasta Costa Rica. Para cuando llegó ahí, el dinero se había ido, lavado a través de múltiples cuentas, imposible de recuperar. Ella apunta a hombres con padres envejeciendo y activos familiares. George dijo que esa es su especialidad. Los investiga primero, sabe todo antes de siquiera presentarse. Hizo una pausa. ¿Su hijo tiene acceso a su casa, sus finanzas? Todavía no, pero ella ha estado preparando el terreno. Entonces tiene tiempo. Deténgala antes de que lo haga firmar nada. Después de colgar, Tom y yo nos quedamos en silencio. Denny sospechaba todo esto, dijo Tom finalmente. Vino a mí 6 meses antes de morir. Me pidió que lo ayudara. Dijo que tenía un amigo, un investigador privado, Peter Coleman. Estaban trabajando juntos. ¿Por qué Dennis no me lo dijo? Dijo que necesitaba pruebas irrefutables. Dijo que Brian estaba tan enamorado, que nunca lo creería de otra forma. Tom sacó una tarjeta de negocios del cajón de su escritorio. Peter ha estado esperando. Llámelo. Tomé la tarjeta. Peter Coleman. Investigaciones privadas. Un número local. Primero, necesito ir al banco. First National estaba al otro lado de la ciudad. Manejé ahí con el archivo de investigación de Janice en el asiento del pasajero. La pequeña caja de madera con la llave en mi bolso. El banco estaba ocupado. Viernes por la tarde, gente cobrando cheques, haciendo depósitos, negocios normales. Pedí acceso a las cajas de seguridad. La gerente, una mujer de unos 50, me llevó al bóveda, caja 447. La llave encajó perfectamente. Adentro había un solo sobre. Lo abrí. Certificados de acciones en una funda protectora. Documentación. Una carta de Janice. Carol.
Compré estas acciones como favor a un paciente en el 94. Su hijo estaba empezando una compañía de tecnología y necesitaba inversionistas. Le di 5,000 pesos. Nunca esperando nada. El paciente murió al año siguiente y honestamente olvidé estos certificados. Los encontré el mes pasado mientras organizaba archivos. Busqué la compañía y casi me caigo. Esto vale más de lo que jamás ahorramos. Esto es para ti, para nuestro futuro, para seguridad. Si estás leyendo esto desde la caja de seguridad, algo me pasó. Véndelas cuando estés lista. Vive bien, viaja. Mantente independiente. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Estás cuidada, Den. Llevé los certificados a la gerente del banco. ¿Puede decirme cuánto valen estos? Investigó en su computadora. Sus ojos se abrieron. Señora Bennett, TechCore Solutions salió a bolsa el año pasado. Estas acciones están valoradas actualmente en aproximadamente 342,000 pesos. Me senté. Solo me senté. La gerente me trajo agua. ¿Está bien? Mi esposo compró estas. Sacó registros. Compradas en mayo del 1994 por 5,000 pesos. La compañía permaneció privada por 30 años, luego salió a bolsa. El precio de la acción ha estado subiendo. 342,000 pesos. Dennis me dejó seguridad financiera que nunca supe que existía. Tenía recursos ahora, poder, opciones. Podía pelear con Vanessa en igualdad de condiciones. Sábado por la mañana, me reuní con Peter Coleman en una cafetería cerca del hospital. Tom lo había llamado, lo había arreglado. Peter tenía 55, canoso, de aspecto metódico, ex detective. Traía carpetas consigo, se sentó frente a mí en el reservado. Dennis era mi amigo. Cuando oí sobre su muerte, me pregunté si Vanessa haría su movimiento. Siguió investigando. Janes me hizo prometer no contactarte directamente a menos que Vanessa actuara en tu contra. No quería alarmarte con sospechas no probadas. Peter abrió su carpeta, pero yo seguí observando. Me mostró impresiones, huella digital de los últimos 3 meses. Vanessa activa en foros de cuidadores bajo un nombre falso. Publicaciones preguntando cómo convencer a personas mayores resistentes de que necesitan ayuda. Preguntas sobre instalaciones de vida asistida, costos de cuidado de memoria, historial de navegación de propiedades, bienes raíces en Costa Rica, investigación financiera. Tarjetas de crédito a nombre de Brian, 3 tarjetas, 32,000 pesos de deuda total, cargos por ropa de diseñador, restaurantes caros, hotel de lujo en París. El salario de Brian como gerente de oficina es 65,000 pesos al año, dijo Peter. No es suficiente para mantener este estilo de vida. Ella está viviendo con dinero prestado. Dinero que él ni siquiera sabe que debe todavía. Peter presentó una línea de tiempo proyectada basada en las víctimas anteriores. Fase 1, viaje a París. Construir el sueño. Hacer que Brian se sienta inadecuado. Fase 2, próximos 2 o 3 meses, empezará a expresar preocupaciones sobre ti. Sugerir que estás declinando. Fase 3, 4 a 6 meses, construir el caso para vida asistida. Fase 4, 6 a 8 meses, convencer a Brian de vender tu casa. Mi casa está pagada. Vale 320,000. Exacto. Su ganancia total sería más de 350,000. Peter cerró la carpeta. Ella está en la fase de preparación ahora. Cuando regresen de París, empezará la campaña en serio. ¿Puede la policía detenerla? Todavía no. No ha cometido un crimen en este estado.
Los fraudes anteriores fueron en Arizona y Florida. Hasta que realmente tome dinero o cometa fraude aquí, la policía no puede actuar. Entonces, esperamos a que nos lastime. Construimos el caso ahora. Documentamos todo. Cuando haga su movimiento, estamos listos. Peter se inclinó hacia adelante. Brian tiene que ver la verdad por sí mismo. Si solo se lo dices, ella lo convencerá de que estás paranoica. Tiene que descubrirlo. Entendí. Brian no me creería sin pruebas que él mismo encontrara. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina, hice una lista de todo lo que había notado de Vanessa en 2 años. Hace 2 meses, Brian preguntando dónde guardo la escritura de la casa. Hace 6 semanas, Vanessa tomando fotos de cada habitación durante una visita. Hace 1 mes, Brian preguntando si había olvidado planes de almuerzo que nunca hicimos. Hace 3 semanas, Vanessa comentando lo cansada que parecía. Hace 2 semanas, un folleto de Sunset Hills Senior Living cayendo de la cartera de Vanessa. El patrón estaba ahí, se había estado construyendo por meses. Vanessa estaba creando una narrativa de que yo estaba declinando, preparando a Brian para creer que su madre necesitaba ayuda. Pensé en los certificados de acciones, en por qué Janice los mantuvo en el banco pero escondió el archivo de investigación en el auto. La respuesta era obvia. El banco era a prueba de fuego, seguro, el lugar más seguro para algo valioso. Pero el auto era el espacio privado de Janice. Vanessa nunca entraba al garaje. Nunca mostró interés en sus herramientas o su trabajo. Se quedaba en la casa. El auto era donde Janice podía esconder algo que no quería que ella encontrara. Pensó en todo. Cerré mi cuaderno. Afuera, el sol se estaba poniendo. Tarde de primavera, cálida y tranquila. Janice me protegió de todas las formas posibles. Me dejó dinero, me dejó evidencia, me dejó personas que me ayudarían. Ahora tenía que proteger a Brian. Regresaron de París un martes. Ambos bronceados. Brian se veía cansado a pesar de las vacaciones. Líneas de estrés alrededor de sus ojos que no habían estado ahí antes. Los había invitado a cenar. Interpreté el papel perfectamente. Hice asado en olla. El favorito de Janice. También el favorito de la infancia de Brian. Llegaron a las 6. Vanessa con ropa que nunca había visto. Blusa de seda, jeans de diseñador, bolso caro. Abracé a Brian en la puerta. Se aferró un segundo más de lo usual. El abrazo de Vanessa fue rápido, performativo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde crié a Brian. Las mismas sillas que Janice refinó hace 20 años. Vanessa controló la conversación desde el primer minuto. París fue hermoso. El hotel en el Marais era impresionante. Almorzaron cerca del Louvre, cenaron en un restaurante que no podía pronunciar. Pintó un cuadro de la vida que merecían. La vida que deberían tener. Fue maravilloso, dijo Vanessa, pero me hizo darme cuenta de cuánto nos estamos perdiendo. Brian trabaja tan duro y tenemos tan poco que mostrar por ello. Me miró cuando lo dijo, el significado claro. Mantuve mi rostro neutral pasando las papas. Brian intervino. Mamá, deberías pensar en viajar también, ver cosas. Tal vez algún día. Vanessa se inclinó hacia adelante. Carol, esta casa es realmente demasiado grande para una persona. ¿Has pensado en reducir tamaño? Tal vez algo más manejable. Ahí estaba, el primer movimiento directo. Me estoy manejando bien. Esta es mi casa, por supuesto. La sonrisa de Vanessa era agradable, razonable. Solo nos preocupamos por tu seguridad. Las escaleras,
el trabajo del jardín. Es mucho para alguien de tu edad. Brian asintió. Nos preocupamos por ti aquí sola, mamá. No te. Dijo nosotros, no yo. Las palabras de Vanessa saliendo de su boca. Aprecio la preocupación, pero estoy bien. Vanessa lo dejó pasar. Pero vi el cálculo en sus ojos. Semillas plantadas. Empujaría más fuerte la próxima vez. Después de la cena, nos mudamos a la sala. Café y el pastel de manzana que había hecho. Vanessa se excusó. Baño al final del pasillo. Estuvo fuera 10 minutos. Esperé 5, luego me excusé, la encontré arriba cerca de la antigua oficina de Janice. La puerta del baño estaba abierta y vacía detrás de ella. Se sobresaltó cuando me vio. Oh. Me perdí. Esta casa tiene tantas habitaciones. El baño está abajo donde siempre ha estado. Se rió, tocó mi brazo, por supuesto. Tonta de mí. Demasiado vino con la cena. La llevé de vuelta abajo, no dije nada más. Se fueron 1 hora después. Vanessa toda sonrisas. Cuídate, Carol. Volveremos a visitar pronto. Brian me abrazó. Adiós. Te quiero, mamá. Los vi alejarse en el auto, luego fui directo a mi cuaderno, anoté cada detalle mientras estaba fresco. Miércoles por la mañana, llamé a Brian. Necesito hablar contigo sobre algo. Puedes pasar. Solo tú. ¿De qué se trata? Tu padre. Algo que encontré en sus cosas. Silencio del otro lado. Vanessa y yo no guardamos secretos, mamá. Esto es entre tú y yo. Por favor, Brian. Larga pausa. Está bien. Esta tarde, tengo que decirle a Vanessa a dónde voy. Está bien. Llegó a las 3 solo como había prometido, pero se veía nervioso al bajar del auto. Tenía café listo. El archivo de investigación de Janice en la mesa de la cocina. Brian lo vio y sus hombros se tensaron. Mamá, si esto es sobre el auto otra vez, siéntate, por favor. Se sentó, brazos cruzados, defensivo antes de que siquiera empezara. Tomé una respiración, usé mi voz de enfermera de UCI, calmada, autoritaria, factual. Antes de mostrarte nada, necesito que escuches. ¿Realmente escuches? ¿Puedes hacer eso? Esto se siente como una emboscada. Es protección. Le mostré primero la carta de Janice, se la puse en las manos. Brian la leyó, el color drenándose de su rostro. Papá estuvo investigando a Vanessa por 18 meses antes de morir. Su reacción fue instantánea. Ira, negación. Papá nunca le gustó. Era paranoico con todo. Esto es ridículo. Me mantuve calmada. Mira la evidencia. Extendí las fotos en la mesa. Vanessa en 2 bodas diferentes con 2 hombres diferentes. Los certificados de matrimonio. Vanessa Cortland casada con Stanley Wright. Vanessa Cortland casada con George Murphy. Brian los miró fijamente. Esto podría ser cualquiera. Alguien con el mismo nombre. Llámales. Pregúntales sobre sus esposas. Le di el papel. Números de teléfono escritos con la letra cuidadosa de Janice. Stanley Wright, Phoenix. George Murphy, Tampa. ¿Quieres que llame a extraños al azar? No son al azar. Estuvieron casados con tu esposa antes que tú. Brian se puso de pie, empezó a caminar de un lado a otro. Esto es una locura. Vanessa no lo haría. Me ama. Entonces pruébame equivocado.
Llámales. Prueba que tu padre estaba equivocado. Agarró el papel, lo arrugó en su puño. No voy a hacer esto. Se dirigió a la puerta. Brian, por favor. Se giró. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No puedes simplemente dejarme ser feliz? Mi voz se quebró. Porque tu padre murió tratando de protegerte y no voy a dejar que sus últimos meses sean para nada. Brian cerró la puerta de golpe detrás de él. Lo vi alejarse en el auto. No sabía si llamaría a esos números o iría directo con Vanessa. De cualquier manera, la elección era suya ahora. La espera era la peor parte. Me senté en la mesa de la cocina. No podía comer. No podía enfocarme en nada. Peter llamó a las 8 para ver cómo iba. ¿Cómo fue? Estaba enojado. No sé qué hará. Dale tiempo. La verdad tiene que calar. Pero el tiempo se sentía como si se estuviera acabando. A medianoche, el teléfono sonó. El nombre de Brian en la pantalla. Brian. Su voz estaba destrozada. Cruda. Los llamé. Mamá, los llamé a ambos. Estaba llorando. ¿Qué dijeron? Todo. La madre de Stanley. El taller del padre de George. Es lo mismo. Exactamente la misma historia. Mi corazón se rompió por él. Lo siento mucho. Fui a casa después de dejar tu casa. Estaba tan enojado. Su voz tembló. Pero seguí pensando en papá, en esos certificados de matrimonio. Así que decidí probarla. Solo hacer preguntas simples. ¿Qué pasó? Le pregunté dónde creció, cuál era su apellido de soltera. Cuéntame sobre tu familia. Tomó una respiración temblorosa. Sus respuestas eran diferentes. No solo un poco diferentes. Completamente diferentes de las cosas que me había dicho antes. Pueblo diferente, universidad diferente, todo diferente. ¿Qué hiciste? La presioné. Pregunté sobre las tarjetas de crédito que Peter encontró. Las que están a mi nombre y que no sabía. La voz de Brian se volvió plana. Toda su cara cambió. Mamá, como si se quitara una máscara. Dijo que eran inversiones de negocios. Que no entendería. Así que pregunté qué negocios. Le pedí que me mostrara. Dijo que no tenía que probarme nada, que debía confiar en mi esposa. Seguí presionando. Dije que quería ver los estados de cuenta. Están a mi nombre. Empacó una maleta en ese momento. No más fingir. Dijo que era débil. Dijo que era justo como lo que papá dijo. Justo como todos ellos. Su voz se quebró. Se fue. Solo entró a su auto y se fue. He estado llamando a su teléfono. No contesta. Quédate ahí. Estoy llamando a Peter Coleman. Colgué y marqué a Peter inmediatamente. Contestó al primer timbre. Ya le estoy rastreando a través de las tarjetas de crédito. Se registró en el Marriott del aeropuerto hace una hora. Se está yendo. Hizo múltiples retiros en efectivo en las últimas 2 horas. Sacó alrededor de 12,000 en total. Y acaba de reservar un vuelo. Hizo una pausa. Ciudad de México, salida a las 6 de la mañana, solo ida. Mi estómago se hundió. Está huyendo. Sí, pero encontré algo más. Vanessa Cortland es una identidad robada. La verdadera Vanessa Cortland murió en un accidente de auto en 2018. El nombre real de esta mujer es Linda Marsh. Está buscada por fraude en 2 estados más bajo diferentes nombres. ¿Puede la policía detenerla?
He estado en contacto con detectives en Arizona y Florida. Emitirán una orden. Si actuamos ahora, podemos atraparla en el aeropuerto antes de que aborde. ¿Qué necesitas? La cooperación de Brian. Su declaración sobre el fraude de tarjetas de crédito. ¿Puede hacerlo? Sí, me aseguraré de eso. A las 3 de la mañana, nos reunimos en mi casa. Peter, Brian y yo. Brian se veía destruido, ojos rojos, no había dormido. Se sentó en la mesa de la cocina mientras Peter exponía la situación. Vanessa se va en un vuelo de las 6 de la mañana. La policía está lista para arrestarla por órdenes pendientes, pero necesitamos tu declaración sobre las tarjetas de crédito falsificadas. Esto significa que se hace público, dijo Peter. Tendrás que testificar. ¿Estás listo para eso? Brian me miró. ¿Qué haría papá? Tu padre pasó sus últimos meses construyendo un caso contra ella. Murió antes de poder terminarlo. Querría que la detuvieras. No por venganza, para que no le haga esto a alguien más. Brian estuvo callado por un largo momento. Luego asintió. Llama a la policía. Vamos al aeropuerto. Subimos al auto de Peter, manejamos por calles vacías. 4 de la mañana y la ciudad estaba oscura excepto por las luces de las calles. Brian se sentó en el asiento trasero mirando nada. Alcancé hacia atrás, tomé su mano. La sostuvo fuerte. El aeropuerto apenas estaba despertando cuando llegamos. Cafeterías abriendo, luces fluorescentes duras arriba, viajeros de negocios arrastrando maletas, viéndose cansados. Nos paramos detrás de una columna cerca de seguridad. Kira nos posicionó donde podíamos ver, pero quedarnos atrás. La policía ya estaba ahí. 2 detectives de civil cerca del checkpoint. Brian no había hablado desde que subimos al auto, solo miraba al frente. Me quedé cerca de él. 5:30, la fila de seguridad empezó a llenarse. Entonces apareció Vanessa. 2 maletas grandes, abrigo de diseñador, gafas de sol a pesar de la hora temprana, cabello perfecto. Se veía como alguien yendo de vacaciones. Calmada, confiada, teléfono en una mano, pase de abordar en la otra. Entró a la fila de seguridad, jaló su equipaje hacia adelante. Los detectives se movieron. Señora, necesitamos hablar con usted. Vanessa se giró, los vio por solo un segundo. Su cara cambió. Luego sonrió. ¿Hay algún problema, oficiales? El detective mostró su placa. Tenemos una orden de arresto contra usted. Linda Mars. La sonrisa de Vanessa se congeló. No sé quién es esa. Mi nombre es Vanessa Bennett. Señora, por favor haga a un lado. Vanessa miró alrededor, calculando, vio al otro detective bloqueando la salida. Corrió, dejó caer su equipaje, se quitó los tacones, corrió en medias sobre el piso pulido. Seguridad del aeropuerto la atrapó antes de que llegara a 20 pies. La derribaron en el tablero de salidas. Luchó, pateando, gritando, quítense de encima, no he hecho nada. La gente se detuvo, miró, teléfonos afuera. La policía les posó ahí mismo en el piso, le leyó sus derechos mientras se retorcía. Un detective abrió su equipaje abandonado. Justo ahí en el checkpoint de seguridad. Dentro de la primera maleta había ropa, artículos de aseo, cosas normales de viaje. Dentro de la segunda había pilas de efectivo, con bandas elásticas, 48,000 pesos, nos diría el detective después. Un pasaporte con su foto, pero nombre diferente. Linda Brennan. Documentos, números de cuentas bancarias, disco duro externo. El detective levantó el pasaporte.
¿Quiere explicar esto? Vanessa le escupió. La levantaron. Todavía estaba luchando cuando nos vio. Vio a Brian parado a 30 pies. A mí a su lado. Se quedó completamente quieta. Luego su cara se transformó. Pura rabia. Tú. Se lanzó hacia él. La policía la detuvo. Tú hiciste esto. Brian se estremeció. Eres patético. Vanessa gritó. Débil. Estúpido. Igual que los demás. ¿Realmente pensaste que alguien como yo querría a alguien como tú? No eres nada. Nada. Me interpuse frente a Brian. No mucho, solo lo suficiente. Vanessa se volvió contra mí. Y tú, vieja entrometida. Esto era mío. Mi golpe. 3 años que pasé en esto. Deberías haberte metido en tus asuntos y haber muerto ya. Su voz resonó por la terminal. Gente mirando, grabando. No reaccioné. Solo me quedé ahí. Mantuve mi mano en el brazo de Brian. La policía arrastró a Vanessa. Todavía estaba gritando amenazas, su voz desvaneciéndose mientras la llevaban por las puertas de seguridad. Entonces se fue. Brian se quedó congelado, temblando. Vámonos a casa, dije. 2 semanas después, estábamos en la estación de policía dando declaraciones formales. El detective Ramírez explicó lo que habían encontrado. El nombre real de Vanessa era Linda Marsh. Nacida en Ohio, empezó a hacer estafas a los 20. Pequeñas al principio, escaló a robo de identidad y fraude a ancianos. Vanessa Cortland era una identidad robada. La verdadera Vanessa Cortland murió en un accidente de auto. Linda robó su identidad y la usó por los últimos 6 años. 5 víctimas anteriores que habían encontrado hasta ahora. 2 antes de Stanley, el patrón remontándose 8 años. Cargos presentados en 3 estados, Arizona, Florida y aquí. Robo de identidad, fraude, robo por engaño, falsificación. El fiscal esperaba un acuerdo de culpabilidad. 12 a 15 años en prisión federal. Los casos de Stanley Wright y George Murphy se reabrieron con nueva evidencia. Podrían recuperar algunos fondos a través de demandas civiles. La deuda de tarjetas de crédito fue mayormente perdonada. Las reclamaciones por fraude aprobadas. Un mes después, Brian apareció en mi puerta con 2 maletas. ¿Puedo quedarme aquí solo por un tiempo? Por supuesto. Tomó su vieja habitación. La misma habitación de la secundaria. Pósters todavía en las paredes, trofeos de fútbol en el estante. El divorcio fue concedido. Anulación en realidad. El matrimonio nunca fue legalmente válido. Vanessa se casó bajo una identidad robada. Brian empezó terapia. 2 veces por semana, martes y jueves por las noches. Algunos días estaba bien, hacía desayuno, ayudaba en la casa, sonreía ocasionalmente. Algunos días apenas hablaba, se quedaba en su habitación, salía solo para las comidas. No lo presionaba, solo mantenía el espacio seguro, preparaba sus comidas favoritas, dejaba las luces encendidas, tenía café listo. Años como enfermera me enseñaron sobre la curación. No es lineal. Es desordenada. Toma tiempo. 2 meses después del aeropuerto, el fiscal llamó. Vanessa aceptó el acuerdo de culpabilidad. 12 años en prisión federal. Se lo dije a Brian durante la cena. Solo asintió. No dijo nada. Ese sábado, lo encontré en el garaje. Estaba sentado en el viejo taburete de trabajo de Janice, sosteniendo el diario de trabajo, lágrimas corriendo por su cara.
Me quedé en la puerta, esperé. Encontré esto en el banco de trabajo. Su voz estaba espesa. Empezó a leer. Abrió una página de años atrás. La letra de Janice la llenaba. Le enseñé a Brian a cambiar el aceite hoy. Tiene 12, lo suficientemente mayor para aprender. Sus manos todavía son pequeñas, pero cuidadosas. Escuchó cada palabra. Tan orgulloso de él. Las manos de Brian temblaban sosteniendo la página. Otra entrada de después. Brian vino a ayudar con la reconstrucción del motor. Trabajamos toda la tarde. Apenas hablamos. No hacía falta. Estos son los días que recordaré. Apenas recuerdo esto, dijo Brian. Trabajando en el auto con él. Era tan joven. Me senté en el banco de trabajo a su lado. Él amaba esos días. Hablaba de ellos todo el tiempo. Vendí su auto. La voz de Brian se quebró. El auto en el que pasó 20 años por 15,000 pesos para un viaje para impresionar a una mujer que planeaba destruir a nuestra familia. No lo sabías. Debería haberlo sabido. Papá intentó advertirme. Esos últimos meses seguía preguntando sobre Vanessa, sobre nuestros planes, sobre el dinero. Pensé que estaba siendo controlador. Se secó los ojos. La última conversación que tuve con él, discutimos por ella. Le dije que se apartara, que me dejara vivir mi vida. Murió una semana después. Nunca me disculpé. Mi garganta estaba apretada. Él sabía que lo querías. Brian sacudió la cabeza. ¿Cómo podría? La elegí a ella sobre él. Sobre ti. Sobre todo lo que me enseñó. Saqué la carta que Janice había dejado en el auto. La que hablaba de necesitar pruebas antes de decirle a Brian. La había estado llevando conmigo, esperando el momento adecuado. Lee esto. Brian la tomó. Leyó las palabras de Janice sobre no querer romperle el corazón sin pruebas irrefutables, sobre amarlo, sobre Brian siendo también una víctima. Él entendió, dije. Sabía que Vanessa era buena en lo que hacía. No te culpaba. Brian se derrumbó por completo. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lo abracé todos esos años siendo madre, sosteniendo a mi hijo a través de cada dolor. Este cortó más profundo. Nos quedamos en el garaje por mucho tiempo, rodeados de las herramientas de Janice, su banco de trabajo, su radio, el olor a aceite de motor y cuero viejo. Eventualmente, las lágrimas de Brian pararon. Se secó la cara con la manga. Ojalá el auto todavía estuviera aquí. Su voz estaba cruda. Aprendería todo sobre él como papá quería que lo hiciera. No dije nada, solo le apreté el hombro. Cerró el diario con cuidado, lo puso de vuelta en el banco de trabajo exactamente donde Janice lo había dejado. Caminamos de vuelta a la casa. La tarde llegando, la primavera convirtiéndose en verano. El aire cálido y espeso. Adentro, preparé la cena. Brian puso la mesa sin que se lo pidiera. La casa se sentía diferente. Ya no vacía. Todavía no completamente entera, pero sanando lentamente. Pagué la deuda restante de Brian la semana después de que sentenciaran a Vanessa. 5,000 pesos. Lo que las reclamaciones por fraude no cubrieron. Escribí el cheque y no lo mencioné de nuevo. Los certificados de acciones de Janice me dieron opciones que nunca esperé. 342,000 pesos. Más dinero del que habíamos ahorrado en todo nuestro matrimonio. Pensé en qué hacer con él. Stanley Wright. Su madre muriendo con el corazón roto en una residencia de cuidado de memoria que nunca necesitó. George Murphy.
El taller de su padre vendido. 40 años de trabajo perdidos. Les envié a cada uno un cheque por 10,000 pesos. Adjunté una nota, por el recuerdo de tu madre de alguien que entiende, Carol Bennett para Stanley. Palabras similares para George. Para mí, decidí quedarme en la casa. Tal vez viajar un poco, viajes pequeños, nada lujoso, mantenerme independiente como Janice quería. 2 meses después del aeropuerto, un sábado por la mañana, oí un motor rugir afuera. Profundo, poderoso, familiar. Miré por la ventana de la cocina. El Shelby estaba en mi entrada. Pintura burdeos brillando al sol. Tom Graves al volante. Mi pecho se apretó. Brian estaba arriba. Oí su puerta abrirse. Sus pasos en las escaleras. Él también lo había oído. Ambos salimos, nos paramos en el porche delantero. Tom salió del auto, sonrió cuando vio nuestras caras, trayéndola a casa donde pertenece. Brian miró el auto, no podía moverse, no podía hablar. Tom caminó hacia nosotros, me extendió las llaves. Esto nunca fue mío, señora Bennett. Dennis lo construyó para ti. Intenté encontrar palabras. Tom, tú le pagaste a Brian 15,000. Lo sé. Tom sacudió la cabeza. Pero este auto vale más que dinero. Janice querría que lo tuvieras. Querría que Brian lo aprendiera. Eso es lo que importa. La voz de Brian salió ronca. Lo vendí. Lo tiré. Tom lo miró. Tú también fuiste una víctima. Tu papá lo sabía. Por eso construyó el caso para protegerte. Tom me entregó las llaves. Janice me dijo una vez que este auto nunca fue realmente suyo. Siempre estuvo destinado a su familia, a las personas que amaba. Señaló el garaje. ¿Quieres ayuda para meterla? Abrimos la puerta del garaje juntos. Tom metió el Shelby en su lugar, el mismo lugar del que se había ido meses atrás. La mancha de aceite en el concreto todavía ahí. El motor se apagó. El silencio se asentó. Entonces el garaje olía como debía otra vez. Aceite de motor. Cuero viejo. Dennis. Tom salió, se quedó mirando el auto por un momento. Estaría orgulloso de lo que hiciste, me dijo. Deteniéndola, protegiendo a tu hijo. Miró a Brian. Y estaría orgulloso de que regresaras. De que estés sanando. Tom se fue después del café, nos abrazó a ambos. Brian y yo nos quedamos en el garaje después de que se fue. El Shelby entre nosotros. No puedo creer que esté de vuelta, dijo Brian. Yo tampoco. Tocó el capó, pasó su mano sobre la pintura lisa. No merezco esto. Dennis pensó que sí. Eso es suficiente. 3 meses después, un domingo por la mañana, empezamos. Brian trajo el diario de trabajo de Janice al garaje. Yo traje café. Abrimos el capó. Nos quedamos mirando el motor que Janice había reconstruido pieza por pieza. No sé por dónde empezar, dijo Brian. Abrí el diario, encontré la página marcada enseñándole a Brian. La letra de Janice clara y cuidadosa. Empieza con el aceite, leí. Revísalo primero cada vez. Antes de manejarla, sabe que está lista. Brian encontró la varilla medidora, la sacó, revisó el nivel como mostraba el diario. Sus manos estaban más firmes ahora. 3 meses de terapia mostrándose. Pasamos la mañana revisando el auto juntos, comprobando fluidos, examinando filtros, probando sistemas, trabajo físico, metódico, siguiendo las notas de Janice paso a paso. La confianza de Brian creció a medida que pasaban las horas.
Vi a Janice en sus movimientos, la atención cuidadosa, el toque suave con las herramientas. Por la tarde, Brian estaba sonriendo. Realmente sonriendo. Olvidé cuánto amaba esto, dijo, estar en el garaje trabajando con mis manos. Tu padre amaba estos días contigo. Recuerdo más ahora. Cosas pequeñas. La forma en que explicaba todo 2 veces para asegurarse de que entendiera. La forma en que me dejaba intentarlo incluso cuando cometía errores. Cerró el capó con cuidado. Voy a cuidar este auto como él quería. Lo cuidaremos, dije. 4 meses después de que Tom trajera el auto de vuelta, decidí que era hora. Sábado por la mañana, la primavera convirtiéndose en verano. Me quedé en el garaje con las llaves en la mano. Brian salió. ¿Estás lista? Creo que sí. Subimos. Brian en el asiento del pasajero. Yo detrás del volante. El asiento de cuero estaba fresco debajo de mí. El volante desgastado donde las manos de Janice lo habían agarrado por 20 años. Ajusté los espejos. Revisé todo como el diario nos enseñó. Encendí el motor. El Shelby rugió a la vida. Rugido profundo que podía sentir en mi pecho, el sonido del trabajo de Janice, su paciencia, su amor. Salí del garaje con cuidado. La mano de Brian en la manija de la puerta, nervioso pero confiando. Manejé por Oakwood Drive, ventanas abajo, aire cálido entrando, el motor ronroneando suave y poderoso. Brian rió. Papá perdería la cabeza ahora mismo de la mejor manera. Me enseñó a manejar cuando tenía 17 en un Ford de cambio manual. Lo apagué 6 veces. Nunca se frustró. Esto es más fácil. Manejamos sin destino. A través de la ciudad, pasando el hospital donde trabajé, pasando la secundaria donde Brian jugó fútbol, solo manejando. El Shelby respondía perfectamente. 20 años de restauración pagándose en cada vuelta, cada cambio, cada milla. Después de una hora, me dirigí a casa, entré en la entrada, metí el auto en el garaje. Encaje perfecto. Como si nunca se hubiera ido. Apagué el motor, me quedé en el silencio después. Papá estaría tan orgulloso de ti, dijo Brian. ¿De nosotros? Corregí. Esa noche, preparé la cena. Brian bajó y ayudó con las verduras, cortándolas como Janice solía. La casa estaba tranquila, pero no vacía. El garaje lleno otra vez, las herramientas de Janice en su tablero de clavijas, su diario en el banco de trabajo, el Shelby en su lugar. Miré por la ventana al garaje, pensé en la carta de Janice. Todavía te estoy protegiendo. Lo estaba. La investigación que había construido, las acciones que había dejado, Tom cumpliendo su promesa. Janice me amaba lo suficiente para preparar todo. No estaba sola, nunca lo estuve, nunca lo estaría. Así que, esa es mi historia. Me encantaría oír qué piensas. ¿Habrías podido perdonar a tu hijo por vender algo tan precioso? Déjame saber en los comentarios y suscríbete para más historias como la mía.